El día de hoy que vamos a estar dándole seguimiento al mensaje y a la temática que la iglesia está llevando, he titulado el mensaje de hoy Somos familia. Quiero comenzar con una pregunta o tal vez una serie de preguntas para cada uno de nosotros el día de hoy. La pregunta que creo que deberíamos de hacernos hoy es: ¿cuál es la razón del por qué tú estás aquí hoy? ¿Cuál es la razón? Yo creo de que cada uno de nosotros debemos de razonar por qué estamos acá. No debe de ser coincidencia ni debe de ser sencillamente algo que ocurrió o algo que pasó, sino creo que es importante entender realmente la razón del por qué estamos en este lugar, que es representativo del cuerpo de Cristo, la iglesia universal. La iglesia local es representante de la iglesia universal, la iglesia en general, que es global. Ah, y nos tenemos que preguntar cuál es realmente la razón. La pregunta creo que también va en correlación a otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué puedes tú hacer afuera de este lugar que solamente lo puedes hacer adentro? ¿Hay algo que hacemos hoy en un servicio que hacemos regularmente en la administración de la iglesia que no lo podamos hacer afuera? Porque creo que es importante tal vez preguntarnos, ¿cuál es la razón? ¿Has venido aquí a tener un encuentro con Dios? Te pregunto, ¿no puedes tú tener un encuentro con Dios allá afuera? ¿O has venido a adorar a Dios? La pregunta que va correlativa a esa es: ¿no puedes tú adorar a Dios en tu casa? ¿No puedes tú adorarlo en tu carro? ¿No puedes tú adorarlo en la calle? ¿Por qué necesitas venir a este lugar para adorar a Dios? O tal vez tú podrías decir, bueno, vengo para poder escuchar un mensaje relevante, un mensaje inspirador, un mensaje que me exhorte, un mensaje que me levante para poder continuar la semana. Y todas las preguntas que estamos haciendo son relevantes porque sí, son importantes, pero la pregunta creo que va relacionada a esta: ¿por qué tienes que hacerlo aquí y no lo puedes hacer afuera? ¿Acaso no puedes escuchar un mensaje relevante a tu vida allá en tu casa? Tienes a la distancia de tus propios dedos, tienes el mundo entero a tu alcance. Todo lo que tienes que hacer es abrir Facebook, abrir Google, abrir YouTube y tienes el mundo a tu alcance. ¿Qué es lo que tú necesitas que te lleva a venir a este lugar? ¿Qué hay en lo que hacemos aquí que verdaderamente es tan importante que no lo podamos hacer en la calle? Porque el adorar a Dios, el orar, el estudiar la palabra, el darle a Dios, todas esas cosas yo creo que las podemos hacer en otro lugar. En nuestra casa, lo podemos hacer en nuestro carro, lo podemos hacer caminando, lo podemos aún hacer en el trabajo. ¿Qué es lo que lleva el venir a este lugar que nosotros conocemos como iglesia? ¿Qué hace este lugar tan importante para que tú vengas una, dos y hasta un tres veces por semana? ¿Qué es lo que hay? Porque creo que debemos de preguntarnos también cuál es la razón del por qué venimos. Yo creo de que hay tal vez en alguna forma algunos de nosotros que estamos aquí por obligación. Me imagino que algunos jóvenes, mis papás me obligaron a venir, ¿verdad? O tal vez la tradición. Lo hemos hecho por tanto tiempo que ya se vuelve una tradición.
O tal vez estamos tratando de llenar algún nivel de culpabilidad porque nos hemos portado mal toda la semana y tenemos que venir a encontrar algún alivio de la culpa que llevamos sobre nuestros hombros. Necesitamos encontrar algo que nos ayude a enfrentar tal vez la culpa que llevamos. O tal vez queremos encontrar ayuda para algunas cosas que estamos teniendo que enfrentar en nuestra propia vida. Todo lo que yo he mencionado y aún las preguntas, todas son relevantes. Y no hay nada malo y no estoy tratando de desanimar a nadie de venir a la iglesia, sino que cada uno de nosotros comprendamos realmente cuál es la razón del por qué venimos. Porque en un mundo en el cual el mundo está a nuestro alcance, ¿qué podemos hacer detrás de estas 4 paredes que nosotros no podamos hacer en nuestra casa? Y creo de que lo importante que tenemos que encontrar en nuestra propia vida es realmente el concepto fundamental de lo que es la iglesia. Porque cuando nosotros empezamos a entender el verdadero concepto de la iglesia, tenemos que entender de que somos más que simplemente un lugar de reunión. Somos más que una congregación de los santos. Somos más que un lugar para venir a cantar o a escuchar o a dar o a ofrendar. Porque la misma pregunta tendría que hacerla yo acerca de mi propia familia. ¿Qué es lo que todo el tiempo me lleva a mí a regresar a mi casa? ¿Qué es lo que me lleva a mí a incorporarme de nuevo a mi hogar? A poder incorporarme a mi familia. Y lo he dicho muchísimas veces, de que después de un viaje a diferentes lugares, nosotros vivimos en una dirección, pero esa dirección no tiene nada que ver con lo que verdaderamente es importante, porque mi hogar no está en una dirección, mi hogar está donde Cindy está. Ahí está mi hogar. Ella es mi hogar. Ella es mi familia. Y ahora que ya nuestros 4 hijos están casados y ya formaron su propio hogar y tienen su propia casa, ella es mi hogar. Donde ella está, ahí estoy en familia. Donde ella está, ahí estoy yo en hogar. Y entonces la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿cuál es verdaderamente la motivación que nos lleva a que nosotros en una forma regular seamos parte de lo que nosotros llamamos congregación? Allá en el libro de Salmos encontramos nosotros un pasaje que estaba meditando el día de hoy y solo voy a leer la primera frase. Ahí en el libro de Salmos capítulo 68 versículo, déjeme ver porque ya no puedo leer tan bien como 68:6 dice esto: el Dios que hace habitar en familia a los solos. 68:6. El Dios que hace habitar en familia a los solos. Lo que Dios siempre ha querido es de que nosotros podamos entender de que la relación que nosotros tenemos con Él y la relación que nosotros debemos de tener entre nosotros mismos debe de ser con un fundamento familiar. Muchos, por ejemplo, consideramos el concepto de nuestra relación con Dios como un concepto de la adopción y miramos la adopción desde una perspectiva occidental. Miren, yo tengo 2 hermanos que son adoptados. Yo soy hijo único de mis padres. Biológicamente soy el único. Pero legalmente somos 3. En todo sentido de la palabra. Ellos son 100% mis hermanos, aunque no llevemos el mismo ADN. Yo hago el chiste, ¿verdad? Porque a veces ando con uno de ellos, ¿verdad? Y ellos 2 son gemelos. Y entonces llego yo y lo presento. Quiero que conozca a mi hermano gemelo. Se quedan viendo, ¿verdad? Yo alto, él bajo, yo guapo, él es feo. Yo blanco, él morenito. Pero
Se le quedan viendo y yo le digo, pero él también tiene otro hermano que también es su gemelo. Pero cuando nosotros vemos el concepto de la adopción, muchos de nosotros lo miramos desde una perspectiva occidental, que es el traer a alguien que no es familia y hacerla familia. ¿Estamos entendiendo? Y entonces cuando vemos nuestra relación con Dios, sentimos de que Dios nos ha traído de afuera y nos ha hecho su familia. Nos ha adoptado occidentalmente porque nosotros dentro de nosotros no llevamos nada del ADN. Somos totalmente diferentes en el ADN, de tal forma que Él nos ha traído de lo que está exterior y nos ha hecho parte de su familia. La diferencia está en esta, de que nosotros no hemos considerado, es de que todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, hemos nacido en la familia de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos hijos. 100% somos sus hijos. Y cuando nosotros empezamos a entender esto, debemos de recordar de que la palabra está llena de este concepto. Por ejemplo, allá en el libro de Romanos capítulo número 8, versículo 29, quiero que usted mire algo bien interesante acerca de Jesucristo y de su relación con nosotros. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó y los hizo conforme a la imagen de ¿qué? De su Hijo. Ahora, voy a regresar a eso, pero yo quiero que usted mire la segunda parte, dice, para que Él sea ¿qué? Que Él sea ¿qué? El primogénito entre ¿qué? Muchos hermanos. Miren, Jesucristo tiene una dualidad y no me quiero meter a la teología de esto, pero es importante que usted la entienda. Jesucristo tiene una dualidad. Él es 100% Dios y 100% hombre. No 50-50. 100%. 100% Dios y 100% hombre. Y cuando nosotros vemos las referencias bíblicas acerca de Jesucristo, lo que debemos de entender es de que está reflejando realmente la naturaleza de Jesucristo. Ahora, la razón del por qué nosotros vemos referencias muy escasas acerca de la divinidad de Jesucristo es porque Él no vino a tratar de convencernos de su divinidad, Él vino a mostrar su humanidad, porque en su humanidad está identificándose con nosotros. ¿Está qué? Identificándose con nosotros. Porque cuando la palabra de Dios, por ejemplo, en Juan 3:16, que es el pasaje más conocido de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. Unigénito. Esa palabra unigénito, en el contexto de la definición de la palabra, debemos de entender, es una palabra compuesta en nuestro castellano, que significa es único. ¿En qué? En su género. Él en su divinidad es único. En todo el universo, en todos los tiempos, Él es único. No hay nadie como Él. Y eso es lo que lo hace Dios. No hay nadie como Jesucristo Dios. Él es único. Vamos a decir, su ADN es único. Lo que lo compone, su naturaleza, sus cualidades, sus habilidades, Él es único en toda forma. Pero en su humanidad, que es realmente donde Él quiere identificarse con nosotros, Él es ¿qué? Primogénito. ¿Y qué significa la palabra primogénito? Es una palabra compuesta también, que significa primero en un género.
primero en una naturaleza, primero en un linaje, primero en una genealogía, primero en un ADN. Significa de que el ADN o la naturaleza que está en su humanidad está dentro de nosotros. Él es el primero entre muchos iguales que somos nosotros. Pero ¿cómo nos llama Él? ¿Qué dice aquí? Primogénito entre ¿qué? Muchos hermanos. Porque Él es nuestro hermano mayor. Él se ha identificado con nosotros de tal forma que Él ha dicho: lo que ustedes son, yo soy. Ahora, aquí es donde viene la confusión, que muchos no lo entienden, porque ellos dicen, o hay religiones que hablan de que nosotros vamos a llegar a ser como Dios. Hay una religión que dice: como Dios era, yo soy, y como Dios es, yo seré. Y lo que está demostrando, queriendo entender, es de que nosotros tenemos la capacidad de llegar a ser dioses. No es así. Porque la naturaleza divina de Jesucristo es que unigénita. Y la naturaleza humana de Jesucristo, Él es primogénito. Significa de que Él es primero entre muchos iguales, primero entre todo el linaje de aquellos que han creído en Jesucristo y han formado parte de la familia de Dios. Porque Él se ha hecho, se ha identificado con nosotros. Y por eso yo creo que es importante que nosotros entendamos. Para nosotros los creyentes, la divinidad de Jesucristo no es un problema. Muchos, especialmente que salimos del catolicismo, para nosotros la divinidad de Jesucristo no es un problema. Lo hemos aceptado ampliamente. Para el mundo su divinidad es un problema. Pero recuerde, Él no está tratando de probarle al mundo su divinidad. Él está tratando de identificarse con la humanidad. Por eso se ha hecho carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su honor, vimos su obra, su sacrificio en la cruz del Calvario. Era necesario de que un hombre llamado Jesús colgara en la cruz para poder salvarnos a nosotros. Él tenía que hacerlo en humanidad, Él tenía que hacerlo en la debilidad, Él tenía que caminar como nosotros caminamos. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, que lo que nos une a nosotros, que estamos detrás de estas cuatro paredes hoy, es de que somos todos hermanos, porque tenemos un hermano mayor que nos ha salvado, que nos ha alcanzado, que nos ha amado, que nos amó tanto que estuvo dispuesto a ir a la muerte de cruz, para poder llevar nuestro pecado, para poder salvarnos a nosotros. Nos amó tan entrañablemente que entregó todo por nosotros. Ahora, quiero llevarlos a una segunda cosa que creo que es bien importante, y esta la encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 35 en adelante. Es un pasaje como escatológico, pero tiene algo bien importante para nosotros hoy. Y ahí comienza en el versículo 35, note, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, qué interesante, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey y les dijo: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos, ¿qué? A uno de estos, ¿qué? Mis hermanos, a mí me lo hiciste.
Porque Jesucristo lo que nos está demostrando es de que verdaderamente lo que nos une a nosotros no es el hecho de que tengamos nosotros algo, pudiéramos decir, en común. Mire, en el matrimonio es la única relación familiar en donde nosotros escogemos. Porque, bueno, yo diría que tal vez la mayoría de nosotros nos casamos y tal vez 1 o 2% los casaron. A la fuerza, ¿verdad? Con escopeta, yo no sé. Pero el matrimonio es la única familia que uno realmente escoge, porque después de eso, uno no escoge padres ni escoge hijos. Algunos hijos vienen por chiripa, ¿sí o no? Por pura casualidad. Hubo una expresión de amor entre los padres y no estaban esperando, fue coincidencia, y ahí estaban los hijos y uno los acepta y los ama. ¿Por qué? Porque son, ¿qué? Familia. Y cuando nosotros vemos la familia de Dios, cuando vemos la iglesia, nosotros tenemos que entender de que no todas las familias nosotros las escogemos. A veces nos escogen a nosotros. A veces es el Padre el que escoge a nuestra familia. Y nosotros debemos de regresar y comprender de que Dios está haciendo una obra perfecta dentro de nosotros. La razón del por qué Él nos ha puesto dentro de una familia es porque Él está obrando su perfecta obra en nosotros. Déjeme proponerle esto en un sentido bien práctico. ¿En dónde es de que nosotros realmente somos formados? ¿En dónde es nuestra personalidad y nuestro temperamento y nuestra madurez formada? ¿En dónde? El lugar principal es la familia, con excepción de la madre consentidora, ¿verdad? ¿Cuántas de ustedes son madres consentidoras? Pero el hogar, la familia, es el lugar de la maduración de cada persona. Es donde el carácter es formado, donde la persona es desarrollada, donde la persona es preparada para poder enfrentar la vida, donde la persona es preparada para poder salir a vivir una vida como ciudadano, productivo, verdaderamente útil para la sociedad. Es la familia ese lugar. Te pregunto, ¿hay alguna diferencia entre la familia natural y la familia espiritual en ese concepto? Porque si nosotros nos preguntamos cuál es la razón del por qué venir aquí, es porque somos familia. Y en medio de las relaciones, en medio de la conexión, en medio hasta aún de la problemática de vivir en familia, es de que nuestro carácter es formado. Es a través de la familia donde piedra con piedra donde nosotros somos formados en nuestra vida, donde verdaderamente somos preparados para el cumplimiento del llamado que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, la primera parte del concepto familiar en la Biblia la encontramos nosotros ahí en los primeros capítulos de Génesis. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? ¿Le haré qué? No una doña. Le haré ayuda idónea. Ahora, ¿sabe qué significa esa palabra ayuda idónea? Déjeme presentársela la mejor imagen o la mejor definición que yo pueda. Rápida. El hebreo nos está pintando una imagen. Nosotros seguimos un lenguaje que es lo que llamamos nosotros alfanumérico, donde unimos ciertas letras y le damos un significado a la unión de esas letras. No tiene un significado para nada esas letras. La unión de esas letras no tiene un significado verdadero, sino el significado que le damos. Como por ejemplo, vamos a decir, B, I, B, L y A.
Las letras no tienen significado, pero cuando las unimos entendemos de qué es Biblia. Y ya cuando decimos la palabra Biblia, ya entendemos que es que esta biblioteca de 66 libros. Entendemos eso, porque nosotros hablamos un lenguaje que es alfanumérico, pero el hebreo no es alfanumérico, el hebreo nos está pintando una imagen. Y cuando dice ayuda idónea, lo que nos está haciendo, nos está pintando una imagen. Quiero que usted lo entienda. De una casa. Y está determinando el rol, está determinando el papel, está determinando la función de los dos que forman parte de esta ayuda idónea. Porque lo que está pintando es de que el hombre es el techo y la mujer son las paredes. Y yo digo en esta forma viene bien interesante. Digo, ¿qué es una pared sin techo y qué es un techo sin pared? ¿Puede ser una casa? No. Pared sin techo es un cerco. Un techo sin pared es piso, porque ¿qué es lo que la va a sustentar? ¿Ah? ¿Qué la va a levantar? Son las paredes. Las dos haciendo lo que Dios ha diseñado que sea, entonces se vuelve un hogar. Ahora, déjeme definírselo en un sentido práctico. Lo que está diciendo es, yo tengo una función y la otra persona tiene otra función. Yo tengo una fortaleza, la otra persona tiene su fortaleza. Esa persona me complementa en su fortaleza y yo complemento a la otra persona en mis fortalezas también. Ahora, quiero que entienda esto. Esa es la iglesia también. Tú y yo somos ayuda idónea uno de los otros. Porque en donde está mi debilidad, tú encuentras tu fortaleza. Y tú me fortaleces en mi debilidad y yo te puedo fortalecer en mi fortaleza para poder cubrir tu debilidad. Que eso trasciende el hogar. Sino es algo, un concepto familiar donde todos nosotros debemos de entender, yo traigo a la mesa, traigo a la iglesia, traigo a mis relaciones interpersonales mis fortalezas, pero también traigo mis debilidades, porque a través de esas debilidades puedo encontrar la fortaleza de otros, para que donde yo sea débil, entonces también sea fuerte. ¿Cómo podría yo encontrar mi fortaleza si no tuviera a gente a mi alrededor que me fortalece mis debilidades? Y la iglesia comienza con este entendimiento, porque entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es la iglesia como familia la que nos da el balance. Miren, yo tengo 42 años de estar casado con esta bella mujer. Que aguante el de la señora. Literalmente. Que aguante el de la señora también contigo. Pero ella es mi balance. Porque si yo me hubiera casado con otro igual a mí, ya nos hubiéramos matado. Porque cuando yo me vuelvo hiperactivo, cuando yo me vuelvo tal vez, vamos a decir, desenfrenado, ella entonces manifiesta lo que Dios la hizo a ella. Porque ella es mi freno. Cuando yo estoy desenfrenado. Ella es ese contrapeso, ¿verdad? Ese balance en mi vida. Y yo quiero que usted mire a la gente a su alrededor. Dios lo ha puesto a usted en familia para que nosotros vivamos una vida balanceada. La Biblia dice de que a los que no tienen, Dios les ha dado más para que no haya un desbalance en el cuerpo. Él lo ha dicho. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 24 en adelante, claramente lo ha establecido para que nosotros entendamos de que a los que no tienen les ha dado un poquito más, para que todos podamos entender de que somos balance de los demás. Nadie necesita ser libre, soberano e independiente. Todos nos necesitamos mutuamente.
La verdadera razón de la iglesia no es el culto, hermanos. La verdadera razón de la iglesia no es la alabanza ni es la predicación. La verdadera razón de la iglesia es la comunión de los santos. Es cuando podemos aprender a desarrollar verdaderamente una relación con los prójimos, para que entonces, cuando yo esté enfrentando una debilidad en mi vida, la fortaleza de otros me pueda sustentar y me pueda levantar. En el libro de Romanos capítulo 13, versículo 8, encontramos nosotros una puerta muy interesante. Dice esto: no debáis a nadie nada, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. El que ama a su prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. Es bien interesante de que esa frase, unos a otros, encontramos por lo mínimo más de 40 veces esa frase, unos a otros. Y nos da un seguimiento de lo que es realmente el fundamento de la relación. No solamente es aplicado a la familia, sino también es aplicado a la iglesia. Ese unos a otros nos viene a abrir y nos viene a enseñar ese concepto de la relación que debe de existir en la familia que nosotros llamamos iglesia. Por ejemplo, le voy a leer varios. La palabra de Dios dice: animándonos al amor y las buenas obras, unos a otros. Que amamos y exhortamos a las buenas obras, los unos a los otros. Debemos de aprender a preferirnos los unos a los otros. Yo le pregunto, ¿puede un egocéntrico realmente tener éxito como miembro de una familia? Seamos honestos. Una persona egocéntrica puede tener éxito como parte de una familia. El éxito lo encontramos cuando aprendemos a dejar de ser egocéntricos. Porque el concepto de vivir en familia es aprender a preferirnos los unos a los otros. Le pregunto a usted, mi querido hermano, ¿a quién le sirven el primer plato de comida en su casa? Hay mucha familia latina donde al macho es al que primero le dan de comer. Yo no estoy tratando de comparar mi familia, porque bajo ninguna circunstancia es perfecta. Pero durante 10, 12 años que nosotros tuvimos a niños pequeños en casa, mi esposa fue primordialmente la cocinera. Y yo era el que cuidaba durante las comidas a mis hijos, el que les daba de comer, el que estaba encargado de la disciplina en la mesa. Era el que me aseguraba de que comieran balanceadamente. Y yo lo hicimos como parte del proceso para que ella también descansara y gozara su comida, porque hay muchas mujeres que cocinan y no comen porque están viviendo para todos, menos para ella misma. Y ahí es donde yo como esposo tengo la responsabilidad de también preferir a mi familia sobre mí. Y eso es parte del vivir en familia, el aprender a preferirnos los unos a los otros, el darnos el lugar, el buscar el bien de otros. Eso es la palabra preferir. La palabra nos habla de servirnos los unos a los otros, no servirnos de, sino servir a. ¿No le parecería de que su casa sería un pedacito del cielo si usted aprendiera de que toda la familia aprenda a servirse el uno al otro? Hijo, ¿va a poner la mesa para cenar? Papi, qué privilegio el poder servirte. Me encanta servirte, papi. ¿Ha oído usted a un adolescente responder de esa manera? La respuesta del pelagato es: ¿por qué yo? Lo hice hace 2 meses, ¿por qué ahora?
La palabra de Dios dice que debemos de esperarnos los unos a los otros. Significa, esa es paciencia. Miren, hermanos, yo he tenido que aprender paciencia, porque yo vivo bajo el reloj y Cindy no vive con el reloj. Ella va a estar lista cuando esté lista. Y he tenido que aprender a que esperarla. El domingo, ¿sabe lo que hago para no exasperarla? No empiezo a prepararme hasta que miro que ella tiene 10 o 15 minutos ya para estar lista para ir. Entonces me empiezo a preparar. Para no exasperarla, porque una vez ya esté listo, vámonos. La Biblia habla de soportarnos los unos a los otros. Ahora, entienda esto. ¿Qué significa la palabra soportarnos? Ay, es que yo la he tenido que aguantar 42 años. No. Soportar significa levantar. Yo estoy levantando. Y la levanto a través de la forma que hablo de ella, a través de guardar su corazón. La forma que me refiero a ella es que ella es la vieja, ¿verdad? ¿O es la hermosa, la preciosa? Hermanos, ¿cómo estamos tratándonos los unos a los otros? ¿Estamos levantándonos? ¿Estamos valorándolos? Imagínense lo que dice Efesios 4:32. Nos perdonamos los unos a los otros. Pero ¿sabe cuál es la tristeza? Esta es la realidad. Algunos de los que brillan por su ausencia es porque se han ido, porque se han resentido. El pastor no me saludó. El pastor no me visitó. Don Juanito me hizo una mala cara. Y nos herimos. No hemos aprendido a perdonarnos los unos a los otros. ¿Está conmigo? Y tenemos que aprender a cuidarnos y a defendernos. La palabra de Dios dice: ay del solo que cuando cayere no habrá nadie que lo levante. Dos siempre son mejores que uno. Es parte del concepto de la familia. Debemos de aprender la fidelidad. Tenemos que aprender un concepto que creo que es bien importante, y ese es el sacrificio y la entrega. El sacrificarnos por otros. Y termino con esto. Cuando hay problemas, yo no dejo a la familia. En medio de los problemas me pego más a mi familia. Y de eso saco victoria. El que huye en medio del problema, el que sale corriendo en medio del problema, nunca fue familia. Estoy hablando en lo natural, pero también en lo espiritual. Pero cuando un grupo de personas son mi familia, no importa la crisis, no importa el problema, ahí estoy. Porque entiendo de que la sangre, y esto es un dicho en inglés, ¿verdad? La sangre es más espesa que el agua. Nuestra sangre que nos une no es la sangre nuestra, es la sangre de Jesucristo, que nos ha hecho parte de una familia. Y el propósito de la iglesia no es venir a adorar. El propósito de la iglesia es la relación que tenemos los unos con los otros. Por eso usted debe luchar por no venir y antes del santiamén ya salió usted corriendo. Usted necesita realmente desarrollar relaciones, porque si somos parte de una familia, tenemos que entender: la comida no es para llenar la timba, el estómago. La comida es comunión. ¿Sí o no? Comemos juntos porque estamos desarrollando una relación. Ese
tiempo de convivir delante de la televisión no es para ver un programa, es para convivir. Ese tiempo de caminar y hacer ejercicios no es el fortalecernos, es la comunión. Y cuando usted viene aquí, usted viene a desarrollar una relación porque somos familia. Y la familia tiene un rol y un papel que cumplir. Cada uno que estamos aquí tenemos ese papel de parte de Dios que Él nos ha asignado como miembros de esta familia. Amén. Padre, esta tarde estamos delante de ti, porque Padre, comprendemos de que hay mucho más de esta congregación que simplemente venir a un culto. No vamos de evento en eventos, somos familia, convivimos juntos, nos apoyamos, nos levantamos, nos sustentamos, nos ayudamos. Y cuando otro es débil, yo soy fuerte. Padre, hoy bendigo a tu familia, la familia de los hijos de Dios, que seamos verdaderamente